Hola, hola familia, pues bienvenidos a este otro programa especial del podcast Voces en Terapia. Somos integrantes de la Clínica Promesas de Vida y la dinámica del día de hoy es estar con un público que algunos de ellos tienen algunas experiencias, tienen algunas ideas respecto a lo que es la rehabilitación de adicciones y nos vamos a concentrar en que este programa hable del proceso. ¿Qué es el proceso de rehabilitación de adicciones? Creo que muchos de nosotros en ocasiones imaginamos lo que puede suceder en un centro de rehabilitación, en una clínica de rehabilitación de adicciones, pero quizás no estamos muy seguros de lo que se debe y no se debe de hacer, ¿verdad? También vemos, hay muchas instituciones o profesionales de la salud que en ocasiones podemos brindar un tratamiento en adicciones, pero tiene sus cosas peculiares, ¿no? El tratamiento. Entonces, de eso se trata el programa de hoy. Quiero darles la bienvenida a nuestro público, la bienvenida al doctor Patricio, que es nuestro representante sanitario, nuestro responsable sanitario, y Juan Ángel Garduño, que es el subdirector clínico, psicólogo de la clínica. Entonces, bienvenidos y aquí estamos. No sé si quieran decir algo ustedes para iniciar. Bueno, pues igualmente bienvenidos a todos. No hay pregunta que no sea buena. Todas son muy importantes, ya que surgen de ustedes y de la necesidad que pudieran tener para con sus familiares o las personas que están cerca de ustedes. Y aquí estamos con mucho gusto para aclarar dudas que siempre surgen en torno a un tratamiento residencial. Pues nada, creo que es parte de lo mismo, darle la bienvenida a cada uno de ustedes. Creo que, como bien lo menciona ahorita el doctor Patricio, no hay pregunta que sea tonta de alguna forma, no hay pregunta que no pudiéramos como responder, quizás. Sí, la idea es que las personas que nos están viendo en el programa, al momento de ver este tipo de episodios, ustedes sean la voz de esa mamá, de ese hermano, de esa tía, de ese hijo, que tengan dudas sobre el proceso. Entonces, al fin y al cabo, quizás nosotros podemos tener quizás la información que nos gustaría darle a la familia, que es a veces los otros tipos de programas que tenemos que entre nosotros hablamos, pero la diferencia es que ahora ustedes van a poder platicarnos a nosotros y preguntarnos cosas de su experiencia, ¿no? Entonces, bueno, pues les voy a dar la palabra a cada uno de ustedes. Recuerden que la intención es hablar del proceso. Entonces, el proceso podríamos iniciar hablando de lo que sucede antes de que el paciente ingrese a un centro de rehabilitación, a una clínica de rehabilitación de adicciones. Qué es lo que sucede con el paciente, qué es lo que sucede con la familia, qué es lo que sucede con nosotros como institución, los profesionistas, cómo intervenimos. Después podemos hablar un poco sobre lo que se hace dentro de la clínica y lo que se hace después de la clínica. Entonces, no sé, alguno de ustedes si quiere hacer alguna pregunta. Hola, gracias por la invitación. Me presento, mi nombre es Ignacio. Yo quisiera hacerles una pregunta a ustedes. Debido a mi situación, tengo un familiar que es adicto y quisiera saber cuáles son los requisitos que ustedes consideran para que esa persona pueda integrarse a un programa de rehabilitación. Claro, mira, nosotros somos una institución privada, es una clínica privada y creo que hay diferentes instituciones y los requisitos para ingresar a una rehabilitación creo que también depende mucho del lugar hacia donde va a ingresar. Con nosotros, bueno, pues necesitamos poder evaluar al paciente para saber si tiene una adicción, porque aunque no todos nuestros pacientes entran por este tipo de problemas, tenemos que hacer evaluaciones, ¿no? Necesitamos una familia o necesitamos un usuario que tenga la intención de ingresar a un centro de rehabilitación para que pues se puedan acercar a tomar la información. Se hace un contrato en donde se especifica qué es lo que va a suceder durante el tratamiento, cuáles son sus costos, cuáles son sus alcances, qué es lo que se puede hacer dentro del tratamiento. Entonces el paciente ingresa, es evaluado por un médico, por un psicólogo, por un nutriólogo y se le da ingreso al tratamiento. Entonces, pues simplemente que el paciente acuda al centro de rehabilitación, que se haga su maleta, porque el paciente va a vivir. Acá con nosotros es un tratamiento residencial.
Como te comentaba, hay varios tipos de tratamiento, ¿no? Entonces, este es residencial. Las personas se quedan a vivir con nosotros. En mi experiencia, el tratamiento de adicciones es un poco complejo en ambulatorio. Ambulatorio es que el paciente vaya al consultorio y regrese a su casa y esté haciendo su vida. Porque pierde la voluntad, pierde algunas capacidades mentales y emocionales, en donde aunque quizás exista un compromiso de querer hacer un cambio, es a veces imposible hacerlo. Entonces quizás uno de los requisitos es entender que va a ingresar a vivir a la clínica, ¿no? No sé si ustedes quieran comentar algo sobre los requisitos. Sí, pues básicamente es eso. También algo importante que se le pasaba aquí a Juanjo comentar es el tiempo. También es importante acordar el tiempo que el paciente va a estar dentro de la institución, porque eso a nosotros nos va a dar como un parámetro de acuerdo a lo que se va a trabajar con el paciente. Es necesario realizar lo que son las valoraciones, como lo mencionaba, las psicológicas, las médicas, la valoración psiquiátrica, la del nutriólogo. Entonces es una serie de valoraciones que nosotros necesitamos para poder darle intervención o la intervención adecuada al paciente, ya que cada paciente lleva su propio proceso, cada paciente se individualiza su tratamiento. Entonces es importante para nosotros poder recabar esa información previo al ingreso o post ingreso, una vez que el paciente está con nosotros, para que el tratamiento sea lo más adecuado posible para él. Sí, quieren que también yo les apoye con la respuesta. En realidad, bueno, te contestaron, me parece que de manera muy completa. Retomo un poquito lo que dice Juan José. El tratamiento es intensivo. Se esperaría que no haya distracciones porque está ahí precisamente viviendo por una temporada precisa. Entonces tratamos de optimizar todos los tiempos. En realidad muchos requisitos pues no existen, simplemente el hecho de que se identifique un problema. Ahorita tú hablaste del término de adicción, nosotros podríamos hablar de un problema, que puede ser el consumo o alguna otra situación, pero bueno, pues los requisitos, algunos son administrativos, algunos son de tipo operativo, pero pues en realidad es lo que ya comentaron. Es hasta cierto punto sencillo el acceso a un tratamiento. Algo ahorita que se me estaba viniendo a la mente, y no sé cómo puntualizarlo. Por ejemplo, he tenido conocidos que me dicen, fíjate que me gustaría bajar de peso y me gustaría meterme al centro de rehabilitación porque quizás ahí tendría que hacer ejercicio y me estuvieran cuidando como mi alimentación. Y aunque podría parecer una idea posible, la verdad es que nunca me ha sucedido. Entonces, por ejemplo, hablando de requisitos, esta persona en particular, si viene una persona a decirme, oye, ¿sabes qué? Es que yo quiero ingresar contigo para bajar de peso, nosotros como institución, lo primero que yo le diría es, no tengo un programa específico para el problema, como lo decía el doctor. Uno de los requisitos hay que ver qué objetivo tiene que esta persona ingrese con nosotros, porque si nosotros no tenemos las capacidades operativas, porque creo que hay clínicas, de hecho, de este tipo de aspecto, que son clínicas que se dedican a controlar el peso y quizás porque van a empezar con una operación, algo así, ¿no? Pero nosotros no tenemos quizás esas habilidades. Se podría construir a partir de ese punto, ¿no? Entonces, no sé si queda por ahí clara más o menos la pregunta. Bueno, sí me quedó clara la pregunta, me respondieron muy bien. Entonces me estás diciendo que no es un proceso muy tedioso ni muy extenso. Dependiendo, yo digo que dependiendo, extenso depende, o sea, extenso creo que hablas del tiempo. Me refiero al tiempo para poder ingresar a... No, para ingresar a una persona creo que puede ser bastante, yo creo que el tiempo es más el proceso emocional que pueda vivir el usuario en tomar la decisión o de la familia en darse cuenta que necesita atención el paciente que en el ingreso, porque el ingreso yo creo que en 1 hora puede ingresar un paciente, o sea, no es muy tedioso y es sencillo poder ingresar a un tratamiento, ¿verdad? ¿Alguien más que tenga alguna otra pregunta?
Bueno, yo soy psicóloga recién egresada de la carrera y pues realmente dentro de lo que estudiamos no profundizamos tanto en lo que es la rehabilitación en adicciones, no lo pasamos muy por encima. Mi duda aquí es, ¿cuáles son las evaluaciones que se hacen dentro de la clínica? No me queda muy claro en ese sentido. Okay. Yo retomo tu pregunta. Tratamos de que el abordaje en todas sus etapas, comentarles que hay una etapa diagnóstica, una etapa propiamente de terapia, que es la etapa terapéutica, otra cuando ya se está aproximando el egreso y finalmente el seguimiento y prevención de recaídas. Específicamente para lo que estás preguntando, cuáles son las evaluaciones que se hacen, tratamos de darle integralidad al proceso. Esto es que no se nos pase nada. De repente me dicen los pacientes que llegan a estar en el consultorio, me dicen, ¿otra vez me va a revisar? Y le digo, bueno, sí, aquí hacemos muchas atenciones, muchas valoraciones y las hacemos con cierta frecuencia y con cierta duración. Entonces, básicamente, lo primero que hacemos es una evaluación física. Lo primero es determinar que la persona está en condiciones de estabilidad y si no hubiera esta estabilidad, bueno, se la brindamos. Hacemos lo necesario a través de estrategias médicas para que se dé esta estabilidad. Entonces, hacemos una valoración física que incluye el historial clínico, el ingreso pues como tal, donde vemos antecedentes personales, familiares, sus propios antecedentes de salud, los tratamientos que pudiera tener o haber tenido, y luego una revisión física también exhaustiva, donde determinamos signos vitales, peso, estatura, índice de masa corporal, nivel de oxigenación, y hacemos la solicitud de estudios de laboratorio. En esta solicitud de estudios de laboratorio, bueno, pues hacemos los básicos, luego algunos donde se determina la condición de órganos, como pudiera ser el riñón, el hígado, la función cerebral, la función cardíaca, bueno, pues se hace un diagnóstico sí basado en el problema, pero sobre todo en la condición en la que está una persona. Hacemos las primeras prescripciones farmacológicas y bueno, estaríamos arrancando. Me gustaría que Ángel, que es psicólogo y aparte coordina todo el trabajo de los psicólogos, nos hablara un poquito de esta valoración diagnóstica por la que pregunta ella en relación a los criterios de dependencia y algunas otras pruebas que hacen. Claro, sí, ahorita que, ¿cómo te llamas? Valeria, ahorita que comentabas al inicio de tu pregunta el decir, soy psicóloga recién egresada de la carrera, pero no tocamos o no profundizamos el tema de adicciones. Primero es algo que es importante porque dentro de los pacientes con los que te puedes llegar a topar durante tu carrera, los más complejos de los pacientes más complejos justamente son los pacientes en adicciones y hay pocos terapeutas que realmente saben llevar un proceso de este tipo por la complejidad o todo lo que viene implícito dentro de lo que es un paciente con adicciones. Y justamente por eso nosotros tenemos diferentes valoraciones o diferentes etapas desde la parte psicológica. Al momento de que ya el paciente o los médicos le dan como la autorización de que el paciente puede estar realmente en la clínica y no tiene como alguna condición física o médica que tuviera que ser referido a otra institución, entonces empezamos con lo que son las valoraciones psicológicas, en donde evaluamos lo que es la ansiedad, evaluamos depresión, evaluamos psicosis, evaluamos la droga que consume el paciente, el alcohol, y empezamos a generar lo que es un diagnóstico para poder empezar a trabajar con él. Pero no solamente es con el paciente, también la familia juega un papel muy importante dentro de lo que es el tratamiento, porque en ocasiones los pacientes que tienen problemas de adicciones o alcoholismo tienden demasiado a ocultar información, a mentir, a minimizarlo. Entonces la familia en estos casos también nosotros como terapeutas también evaluamos una vez que el paciente está dentro y corroboramos la información que el paciente nos está brindando de la mano de la familia para que de esa forma el proceso pueda ser más acertado.
tú bien sabes, eres psicóloga, el hecho de que se diagnostique mal a un paciente, por ende el tratamiento va a estar mal. Entonces, por eso nosotros llevamos una serie de valoraciones que van desde el área nutricia, el área médica, psiquiátrica, psicológica, para poder generar un buen diagnóstico y con el diagnóstico generar el plan terapéutico que va a llevar el paciente. Hay varios tiempos en el diagnóstico. Porque si bien estamos hablando de una adicción, que es como lo que nos centramos en el tratamiento, hay que saber que el paciente en consumo o en abstinencia puede presentar algunos síntomas de otro tipo de enfermedades, tanto físicas como mentales, ¿no? O sea, al momento de medir sus signos vitales y al momento de medir su estabilidad emocional, esta característica puede influir en los resultados. Entonces, hay valoraciones al inicio en donde podemos saber primero si tiene un consumo múltiple de múltiples sustancias o si la persona solamente es adicta a una sustancia, saber cuál es su droga de impacto, saber por cuánto tiempo la ha consumido y si tiene los criterios para saber si tiene una adicción como tal o si estamos en un uso o un abuso. Aparte, porque no estamos entrando solamente en la adicción, los médicos observan, como te decía doctor Patricio, no solamente es una persona que consume, hay que saber cómo está su cuerpo, porque hay personas que llegan enfermas, ¿no? No es lo mismo un joven que quizás no tiene mucho tiempo en consumo y no tiene otra enfermedad que otra persona que de hecho sí, que tiene diabetes, que tiene hipertensión, que tiene algún otro problema. Entonces, el diagnóstico no solamente se centra para evaluar si la persona es adicta, que efectivamente es algo que nos importa muchísimo, pero tenemos que evaluar la condición general del paciente para saber qué es lo que necesita y también entender que hay tiempos. Lo hacemos al inicio y hay que volverlo a hacer después, como lo comentaba el doctor, porque estos resultados pueden modificarse dependiendo de, por ejemplo, si el paciente se siente más cómodo al brindar información o tenemos ya los resultados de algunas pruebas y estos mismos resultados nos indican que tenemos que hacer más pruebas, ¿no? Una valoración psiquiátrica es necesaria en este tipo de procesos, es comúnmente necesaria por el tipo de padecimientos y pacientes y entonces se hace. Y se pueden hacer varias, se pueden dar un seguimiento a las valoraciones psiquiátricas. Y después tenemos pacientes que inclusive queremos ver quizás si tienen algún daño, porque podemos ver usuarios que tienen ciertas conductas que no sabemos si son por el consumo en la abstinencia o si ya existe algún daño neurológico en el paciente. Entonces hay algunas otras valoraciones y no todos los pacientes son iguales, o sea, no a todos les vamos a hacer ese tipo de valoraciones cognitivas o de funcionamiento neurológico para saber si tienen un daño, ¿no? Entonces, dependiendo del paciente son las valoraciones que se van a ir indicando y comúnmente estos estudios o estas valoraciones, que la mayoría de ellas es una entrevista, ¿no? Son entrevistas que a partir de las preguntas y respuestas se puede llegar a un diagnóstico. Pero también hay otro tipo de valoraciones en donde se necesita, de hecho, llevar quizás a un paciente a un hospital, ¿no? Porque quizás nosotros no tenemos como las condiciones para hacer todas las valoraciones necesarias por la necesidad de ese paciente, ¿no? Y, pues bueno, no sé si por ahí ya queda como la pregunta. Sí, me queda muchísimo más claro. Muchas gracias. Perfecto. ¿Alguien más, chicos? Por ahí había una pregunta, bueno. Había levantado la mano el compañero, no sé, ¿Quién quiere? Ustedes decidan quién pregunta. Hola, buenas tardes, mi nombre es Regina y yo tengo un conocido que tiene problemas con adicciones y sus familiares y nosotros como amigos hemos intentado hablar con él para que busque ayuda, lo que él se niega y dice que pues no lo ocupa. Entonces aquí mi pregunta es, en estos casos, ¿qué se tiene que hacer para que si la persona ocupa ayuda y él no lo quiere hacer voluntariamente? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo lo podemos ayudar? Muy bien. Sí, fíjate, Regina. Sí. Regina, es una pregunta muy interesante, muy compleja en su respuesta, pero muy necesaria.
Claro. Porque Las personas que consumen sustancias frecuentemente no se dan cuenta que se les está yendo la vida, ¿verdad? Y que el término de esa vida puede ser en la siguiente dosis o en el siguiente consumo. Si hay algunas directrices legales donde si se determina a través de una valoración médica que una persona está en riesgo inminente de perder la vida o la integridad de la función de un órgano, un miembro, o incluso generar situaciones de alto impacto para su familia o el entorno en el que vive, sí pudiera indicarse médicamente una atención, ¿verdad? Con algunos requisitos también que están muy previstos en la ley, pero siempre nosotros como organización, como clínica, hemos apostado porque la persona finalmente entienda que tiene una necesidad y en la mayoría de los casos, en este transcurso de no entender lo que está sucediendo en un consumidor o en una persona que tiene un problema, ellos luego llegan a encontrarse con que identifican que existe ese problema y terminan aceptando esa ayuda. ¿Y cómo llega a suceder cuando se dan cuenta de que hay más personas como ellos que tal vez no conocían, pero que cuando llegan a la atención residencial se dan cuenta que no son los únicos y de repente de sentir que esto les pudiera avergonzar y lo niegan, se dan cuenta que tal vez su caso es igual de complejo o incluso menor al del compañero o de la compañera que está ahí en atención. Entonces, hay algunas directrices legales para brindarle el apoyo a una persona que no quiere, pero siempre tenemos que apostar por ofrecerle situaciones que sean atractivas para él o para ella y que que descubra que tiene esa necesidad y que valore pues lo que se le está ofreciendo. Fíjate que a mí se me hace interesante tu pregunta, Regina, porque comentas que tienes un conocido que tiene problema con adicciones. No sé si te queda muy claro qué tipo de droga consuma, porque es muy normal que en ocasiones la familia o los amigos tengan la idea de que tiene problemas con las drogas como por ciertas características que ya presenta, ¿no? Pero a veces no están asesorados de que sí se está drogando, ¿no? Y dices que los amigos están preocupados y que él no quiere. Eso me llevó a imaginarte a ti y a su familia sentados en la sala, en la cocina, diciéndole, oye, estamos preocupados por ti. Entonces fíjate al nivel a donde estamos llegando. Las adicciones en particular es uno de los trastornos mentales que comúnmente lleva a los amigos y a la familia a hacer eso, a llevar ese nivel de necesidad y de frustración, porque la familia y los amigos estamos frustrados al ver cómo está perdiendo la vida, cómo pareciera que está decidiendo de forma consciente vivir un estilo de vida que lo está llevando a tener muchos problemas, porque aparte niegan el consumo, porque aparte no es cierto que estoy consumiendo, y entonces tú eres el que tienes el problema. Y a la familia le cuesta en ocasiones mucho trabajo, y más a los amigos, porque pues un amigo, ¿qué tanto te puede decir, no? Entonces, claro que lo primero, lo que estás haciendo y haberlo hablado ya con la persona es muy bueno, ¿no? O sea, que no te quedaste callada y que le dijiste a la mamá, oye, ¿sabes qué? Es que fulanito está haciendo esto, eso es buenísimo. Y claro que existe una manera de poderlos ayudar, aunque el paciente no tenga como este deseo y voluntad de dejar de consumir, si él tiene ciertos criterios de dependencia y que está poniendo en riesgo su vida, que es comúnmente por eso lleva la necesidad de la familia y la necesidad de tu pregunta, ¿no? Saber cómo puedo ayudar, porque empezamos a ver que la vida de esa persona corre riesgo, ¿no? Entonces, existen alternativas de poder ingresar a una persona de forma involuntaria, obligatoria, a un centro de rehabilitación dependiendo su estado de salud y dependiendo su diagnóstico. Claro que hay una serie de requisitos justamente para que pueda llegar a ese momento de poder tener ese tipo de ingresos. Sí, creo que también es importante también
el comprender que en muchas ocasiones, antes que cualquier persona sepa que hay un problema de adicciones, el mismo paciente, el mismo consumidor es quien se da cuenta que ya tiene un problema, pero justamente los mecanismos de defensa que ellos utilizan no le permite como esta parte del pedir ayuda, entran como, por llamarlo de alguna forma, como en crisis, por el decir, es que ¿qué va a pasar si dejo de consumir? Porque me voy a sentir mal y no voy a tener energías para hacer esto, para hacer lo otro. Entonces hay pacientes que llegan a la clínica y estando la familia y el paciente en el consultorio hablando acerca del problema, con una orientación correcta, terapéutica hacia el paciente, los mismos pacientes en esos momentos toman la decisión de realmente quedarse. Es como ponerle simplemente un espejo de lo que está haciendo su vida, ¿no? El que se dé cuenta de que ya ha tenido demasiadas pérdidas. Hay ocasiones que los pacientes ya llegan con pérdidas económicas, con accidentes, que incluso estuvieron hospitalizados o que estuvo en riesgo su vida. El tema de la salud, que también en ocasiones ya llegan, que ya están delirando, que ya los están siguiendo, que las lámparas traen cámaras y cosas de ese tipo. Es hacer consciente a la persona de que existe un problema, y muchas ocasiones los mismos pacientes toman conciencia en ese momento y son ellos mismos quienes deciden internarse, darse la oportunidad de recibir un tratamiento, y son pacientes que conforme va avanzando el tiempo van entendiendo y aceptando su enfermedad y la forma en cómo la van a trabajar. Entonces, hay varios tratamientos, y como se los comentaba, la clínica ofrece un tratamiento residencial, que la persona se queda a vivir. Pero hay agrupaciones AA y otro tipo de procesos en donde el paciente tiene que ir todos los días en la noche a su junta, ¿no?, de rehabilitación. Y decía el doctor, hay que darles algo atractivo. Y también me he dado cuenta que en ocasiones el paciente, aparte de que pues no quiere dejar de consumir quizás porque le gusta el estilo de vida que tiene, también quizás le tiene miedo al tratamiento. Porque hay muchas ideas de que el tratamiento en rehabilitación de adicciones tiene que ser doloroso, caótico, desagradable, cuando en otro tratamiento de otro tipo de trastornos mentales y emocionales y de salud, pues no tendría por qué ser así, ¿no? O sea, sabemos que quizás el tratamiento de una enfermedad crónica degenerativa puede ser costosa, puede ser desagradable por el dolor, por las náuseas, por el vómito, etcétera, pero sabemos que es algo intrínseco a la enfermedad. Pero cuando hablamos de la rehabilitación de adicciones, en ocasiones las personas le temen a la rehabilitación porque creen que es desagradable. Cuando se habla con los pacientes y los usuarios y pueden observar un centro de rehabilitación de adicciones que contiene un programa de atención amplio, un programa agradable, una buena alimentación, un equipo de profesionistas realmente dispuestos a trabajar con el paciente. De hecho, creo que llega un momento en donde hasta te enamoras del lugar. Llega un momento en donde te sientes perteneciente y es agradable porque empiezas a vivir emociones y situaciones con tus compañeros y con las personas que están dentro del lugar, en donde te adaptas y te gusta estar ahí. Pero claro, pues esto también es como un tema de que, pues dependiendo hacia dónde va el paciente y qué es lo que qué tipo de tratamiento va a necesitar, ¿verdad? ¿Alguien más? Ahora sí te la pasamos a ti. ¿Qué te parece? Buenas noches, mi nombre es Eliseo y tengo una pregunta. ¿Ustedes como clínica ofrecen también tratamientos a personas que no solamente son adictas, a personas ludópatas, codependientes, depresivas X? ¿Qué tipo de tratamiento llevan esa persona? Yo pienso que no es lo mismo una persona adicta a ese tipo de condición que tienen esas personas. Así es. Sí, bueno, para empezar, la ludopatía entra dentro de los criterios de adicción también. Es como la adicción al juego. El hecho de que el tratamiento es multidisciplinario, que no solamente se trabaja con alcohólicos anónimos o narcóticos anónimos, o que solamente se trabaja de la parte psicológica, sino que abordamos distintas áreas del ser humano, pasando por la activación física, que también es algo muy importante.
Entonces lo que a nosotros nos permite como clínica trabajar con ese tipo de pacientes justamente es el modelo de tratamiento que nosotros llevamos, y no es el mismo tratamiento para todos. Si nos llega un paciente que tiene problemas de depresión, entonces empezamos a abordar el problema desde ahí, cuándo empezó, qué lo originó, y primero es generar realmente el diagnóstico, porque muchas personas me siento triste y lo asocian con depresión cuando realmente no es así. Entonces generamos un diagnóstico y se le asigna un terapeuta al paciente en el momento que ingrese. Ese terapeuta es quien lleva todo el proceso durante el tiempo o la estancia que el paciente va a estar con nosotros en la clínica, y de la mano de las diferentes actividades es como nosotros podemos llevar el tratamiento para ese tipo de pacientes. Hay, en tu pregunta, fíjate, yo noté algo que es normal en las familias que nos piden información, ¿no? O sea, quién sí y quién no. Entonces, no solamente con este tipo de trastornos que, por ejemplo, son menos frecuentes, porque si te soy honesto, yo creo que en la historia que yo tengo trabajando en clínicas y en la clínica, yo he tenido unos 5 casos de ludopatía, ¿no? Y por ejemplo, de trastornos de la conducta alimentaria son más frecuentes, pero también menos frecuentes que el trastorno por consumo de metanfetamina o otro tipo de sustancias, ¿no? Entonces, sí existe un programa que efectivamente habla de la parte peculiar de cada ser humano al recibir atención. Es verdad, o sea, nosotros estamos observando el problema, es la adicción, entonces ludopatía, pareciera que entonces todos los ludópatas los vamos a cerrar en un circulito. Entonces, ¿adicto a qué? A alcoholismo. Entonces, todos los alcohólicos los encerramos en un circulito. Pero la verdad es que tampoco funciona así. Porque, pues los alcohólicos, dentro del mismo paciente alcohólico existen diferencias, ¿no? De tratamiento, de personalidad, y eso no es que los agrupemos porque como son adictos al alcohol, entonces su tratamiento ya tiene que ser todo exactamente igual porque pues son alcohólicos, ¿no? Y entonces no solamente no se agrupan por enfermedades, porque cada uno de ellos tiene condiciones distintas. Decía Ángel, el ludópata puede llegar a tener consecuencias más graves que un adicto, pero suele ser menos confrontado porque el solo hecho de que no se esté metiendo nada, ¿no? Y que nada más esté perdiendo la casa y esté viendo que hay, o sea, y de verdad tienen problemas gravísimos, porque quizás nos imaginamos al ludópata siempre en el casino de Las Vegas, ¿no? Y apostando, pero no, el ludópata también, así como el alcohólico, llega a estar en extremos muy desagradables, como el vagabundo que vive en la calle, pero que quizás esa imagen nosotros la construimos a partir de una adicción. Y por ejemplo, el codependiente, que no es más que este chico o esta chica enloquecida porque lo mandaron a la chiflada el novio, ¿no? Entonces, pero ¿en qué momento podríamos decidir que un codependiente necesita una intervención de este grado, ¿no? Pero realmente existen seres humanos que están viviendo algo horrible, más que un adicto, al momento de separarse de su pareja. La verdad viven cosas horribles y se quieren matar y no comen y empiezan a estar flacos y ya no van al trabajo. Entonces, ¿cómo los agrupamos? Al fin y al cabo, pensamos que las adicciones es lo peor, ¿no? Pero la verdad es que la realidad de cada persona es diferente. Entonces el tratamiento tiene que ser diferente, no solamente agrupándolos por su diagnóstico, sino por las características del usuario, del paciente, ¿no? No es lo mismo un adolescente que un adulto. También pasa mucho esto de, es que esta persona está consumiendo, pero no lleva tanto tiempo en el consumo. Entonces, qué tipo de pacientes tienes y cómo se van a relacionar entre ellos? Entonces, algo que le tiene que quedar claro tanto a las familias como a los usuarios es que efectivamente nosotros brindamos tratamientos a diferente tipo de personas con diferentes tipos de problemas, ¿no? Y que pueden encontrar la rehabilitación con nosotros porque a cada uno de ellos se construye un tipo de tratamiento. Ahora, por ejemplo, las conferencias, quizás ahí es en donde es un poco más complejo, pero cuando nosotros estamos dando una conferencia en donde estamos hablando de la adicción de metanfetamina, pues bueno, de eso se trató esa conferencia. Pero quizás hay otra conferencia en donde estemos hablando de una relación sana con tu pareja. Entonces,
las dos le sirven a las personas, o sea, tanto al codependiente le sirve la conferencia de la relación sana, así como a la persona que es consumidor de metanfetamina, no sé si me doy a entender. Entonces, sí tenemos un nivel de atención alto, porque tenemos diferentes profesionistas, están los enfermeros que están trabajando con los pacientes y ellos tienen intervenciones también con ellos, están los médicos, que cuando hablas con un médico a mí me gusta mucho porque en ocasiones ellos tienen una forma de explicarte las cosas que te hace sentir seguro de lo que está sucediendo, ¿no? Y entonces también tenemos consejeros en adicciones, que algo peculiar en ellos es que ellos ya han vivido ese tipo de cosas y entonces te empiezan a hablar desde su experiencia y te dicen, yo así como tú en este momento que tú perdiste todo, yo también lo hice. Entonces claro que se puede dar atención a otro tipo de trastornos y cada uno de ellos se hace de forma diferente. Sí, el programa se centra en componentes terapéuticos y estos componentes terapéuticos pudiéramos hablar de que son universales, incluso a personas que no tienen identificado un problema, y lo que buscamos de manera final es la rehabilitación o la recuperación de un problema a través de los estilos de vida saludables, de la práctica de los estilos de vida saludables que le van a servir al codependiente, al ludópata, al consumidor de alcohol, al consumidor de tabaco, al consumidor de drogas. Entonces, pues fue una pregunta muy oportuna. ¿Quién más se anima a preguntar? A ver. Yo me pregunto, ¿cómo es el proceso dentro de la clínica de rehabilitación? El programa terapéutico. Sí. ¿Me apoyas, Ángel, con el programa terapéutico? Ahorita les mencionaba yo que y me gusta que lo identifiquen los familiares y el mismo paciente, porque aparte tiene derecho a esto. Son como 3 grandes rubros o 4, que es el abordaje diagnóstico, ahorita ya más o menos lo tocamos, el ingreso, cómo se evalúan, y el programa terapéutico es, digamos que la parte medular del programa. Entonces, igual menciono que todos nuestros pacientes tienen un seguimiento médico, incluso aunque no te reporten que están con algún malestar, una dolencia o un padecimiento, nos gusta atenderlos en seguimiento. Médicamente ahorita Ángel me va a apoyar en los programas de rehabilitación de psicología, de consejería. En lo médico valoramos cómo está su recuperación de apetito. Muchos de nuestros pacientes pierden el apetito, luego lo recuperan, pero cuidamos a través también de las valoraciones nutricionales que ese apetito no se vaya al otro extremo, que haya un hiperexia, o sea que estén comiendo de más. Valoramos cómo está su ganancia o recuperación de peso. Lo vemos como algo bueno que recuperen peso, pero también tiene que tener algunos límites y para llegar a un peso saludable, no solamente que suban, la estabilidad de los signos vitales, el cómo se están sintiendo físicamente, si hay síntomas, y algo que es muy importante, que es si hay el deseo de consumir, hablando bueno de los consumidores de sustancias. Entonces, en la parte del tratamiento también existe un seguimiento médico continuo, independientemente de aquellos que requieren, porque bueno, como lo mencionamos, están ahí viviendo con nosotros en un abordaje o tratamiento residencial. Entonces, también cuidamos que se vayan recuperando bien. Ok, y pues bueno, respondiendo o complementando lo que ahorita el doctor Patricio nos comenta, quiero retomar, o no retomar, más bien empezar desde lo que, una vez que terminan las valoraciones, porque ya hablamos de lo que es la fase diagnóstica, que tiene que ver con psiquiatría, psicología, etcétera. Entonces, una vez, ya está el paciente, ya se generó el diagnóstico, que es lo que yo te mencionaba, que es muy importante, el diagnóstico. ¿Qué es lo que sigue? El paciente para ese tiempo, estamos hablando de aproximadamente 1 semana, 2 semanas a lo mucho, donde ya tenemos un diagnóstico claro. Entonces, se le asigna a su psicólogo y se le asigna a su consejero. Ambos van a estar trabajando con el paciente de forma individualizada, así como en terapias grupales y también de la mano de las conferencias que ahorita manejaba Juan José. Se le asigna a su paciente y con la historia de vida que nosotros tenemos de acuerdo a la información familiar que nos brinda del paciente, el consumo, los daños que ha generado a la familia,
en cuestión al consumo, entonces se genera un plan terapéutico y un plan de consejería. El consejero, que cabe mencionar que en la clínica están certificados los consejeros, generan un plan terapéutico que va acorde a los componentes que anteriormente manejaba el doctor Patricio. Son 10 componentes los que manejamos, que tiene que ver con los beneficios del ejercicio físico, la reinserción social, manejo del tiempo libre, proyecto de vida, el manejo de las emociones, comunicación asertiva, entre algunos otros componentes. El plan es eso, es solamente un plan. Que de acuerdo a las primeras valoraciones es lo que se podría trabajar con el paciente durante su estancia, pero conforme el psicólogo y el consejero están trabajando con el paciente, van saliendo distintos temas que quizás en las primeras valoraciones no lo pudimos observar. Salen otro tipo de consumos, salen la relación con la pareja que ya está pues prácticamente por terminar, la pérdida de hijos en ocasiones. Entonces hay un cúmulo de información que en las primeras valoraciones no lo vemos. Entonces el plan es ese, como una guía de lo que se puede trabajar con el paciente, pero conforme vamos avanzando en el proceso y la información va saliendo cada vez más y más y más, entonces el consejero y el terapeuta llevan un seguimiento juntos, porque esto es un proceso que va de la mano. Oye, fíjate que en esta sesión el paciente me habló de esto, mira, a mí también me habló de esta situación, ¿qué te parece si lo manejamos de esta forma? ¿Para qué? Para ir reforzando en ambas áreas, desde la parte de la consejería y desde la parte clínica, en cuestión a lo que es el abordaje con el psicólogo. El paciente tiene una sesión a la semana. Esta sesión tiene una duración de 45 minutos a 1 hora y se le dejan trabajos que deberá de realizar durante ese tiempo hasta que llegue su próxima sesión. Esto, en los primeros 2 meses el paciente está incomunicado quizás de forma directa con la familia. ¿Cómo es la comunicación que él tiene? A través del terapeuta. El terapeuta le informa las necesidades que va teniendo el paciente y la familia va llevando como quizás las pertenencias que el paciente puede estar necesitando o cosas de urgencia que vayan surgiendo. De esta forma es el contacto. Una vez que se cumplen los 2 meses de que el paciente está internado con nosotros o está llevando su proceso, es tiempo de que ya empiece a ver a la familia. Es importante también esta parte. En este periodo o en este transcurso de 2 meses, el psicólogo también está trabajando con la familia, porque en muchas ocasiones la misma familia no se da cuenta que la enfermedad del alcoholismo o drogadicción llegan a cumplir un papel en específico dentro de lo que es el sistema familiar, que si me meto a esto, pues abordaríamos como otros temas, ¿verdad? Pero entonces por eso es importante que la familia también esté llevando un proceso con el terapeuta para que al término de los 2 meses, cuando ya van a tener nosotros le llamamos confrontación con la familia, en donde se habla de los miedos, se habla de las pérdidas, se habla de los enojos, se habla de resentimientos o enojo, de tristeza, se habla de perdón, se habla de agradecimiento respecto a todo lo que han llevado. Es importante justamente eso, que la familia también trabaje y que la familia propia vea la forma en cómo ha estado llevando la adicción del paciente, que en muchas ocasiones es la misma familia quien está orientando al paciente al consumo, porque así funcionan. Hay familias que necesitan que el paciente esté consumiendo para poder funcionar. Entonces, a lo mejor no es muy comprensible lo que te estoy comentando ahorita. ¿Por qué llevan un paciente a la clínica a rehabilitarse cuando la familia misma necesita que el paciente esté consumiendo? Pero hay un rol ahí que justamente la familia necesita observar, trabajar para modificar las conductas y el paciente finalmente pueda, o al egreso el paciente pueda encontrarse con una familia diferente. Pasan este periodo de los 2 meses, se cumple el periodo de los 3 meses, ahí el terapeuta hace un análisis en conjunto de los demás psicólogos que estamos trabajando en la clínica y determinamos si el paciente está apto o no es apto para egresar. Se le solicita a la familia en la extensión de tratamiento en caso de que sea necesario y si la familia lo autoriza, entonces empezamos a trabajar o se sigue profundizando en el proceso del paciente. Ahora, esto hasta cuando el paciente está dentro de las instalaciones. Una vez que egresa, ¿qué es lo que sucede? Que es algo que también preguntan mucho las familias. ¿Qué va a pasar? ¿A dónde lo voy a llevar? ¿O ya no va a consumir? ¿O ya me aseguras que no vuelva a recaer?
o no se puede quedar aquí en la clínica. Son muchas preguntas que la familia nos hace. Nosotros manejamos como diferentes intervenciones con pacientes. Pasamos por encimita como ahorita el tema, creo que lo mencionó Juan José. Dependiendo la historia del paciente, la familia, la conducta que tiene, la disposición, el cómo lo estamos observando, manejamos lo que se le conoce como reinserción social. A la familia primero se le direcciona a un lugar específico a donde el paciente necesita seguir lo que son sus juntas de AA, Alcohólicos Anónimos. Es importante que el paciente siga sus terapias con el psicólogo. Una vez que el paciente firma el alta, a partir de ese momento el terapeuta asigna una sesión para la próxima semana y observar cómo estás, cómo te sentiste durante este proceso, cómo ves a tu familia, qué pasó con tu esposa, cómo están tus hijos, qué pasó con el trabajo. Hacemos un sondeo para observar la estabilidad que el paciente está teniendo o no está teniendo, y de acuerdo a la información que el paciente nos está manejando es como nosotros como terapeuta vamos orientando el proceso post-internamiento. Y hay pacientes que incluso solicitan quedarse en la clínica y que también se los permitimos. Muchos pacientes que egresan como parte de su recuperación se han quedado y ya tienen 1, 2, 3 años. Algunos pacientes que egresaron de la clínica formando o creando un estilo de vida apegado a lo que fue su proceso, que es algo que manejaba Juanjo hace rato, ¿no? O sea, a veces los pacientes se enamoran del proceso, se enamoran de lo que fue la clínica, se sienten pertenecientes a... Y es una forma en cómo nosotros trabajamos. No sé si te respondí la pregunta. Sí, muy bien, gracias. Es que le diste al clavo, ¿no? Decía el doctor Patricio, es la sustancia, ¿no? Y la verdad es que yo, por ejemplo, soy una persona que confía en el proceso. Honestamente, creo en el proceso. Yo recuerdo una persona muy importante para mí que al inicio de cuando yo empecé la clínica, yo trabajaba en otra clínica antes, cuando salí de la carrera de psicología. Y poco a poco fui creciendo, estuve en un centro y luego en otro y así. Y cuando empecé a construir la clínica, recuerdo que esta persona me decía, la verdad no sé exactamente sus palabras, pero me decía, es que eso no funciona, ¿no? O sea, para que un adicto se cure, solamente, te voy a decir una tontería porque realmente no me acuerdo sus palabras, pero por ahí iba. Era como un adicto solamente con la voluntad de Dios, ¿no? Que muchas personas piensan así y lo expresan tal cual, ¿no? O sea, nada de lo que haga otro ser humano, nada de lo que haga un psicólogo, y nada de lo que haga un psiquiatra, etcétera, va a cambiar a un adicto solamente a la voluntad de Dios, ¿no? O solamente el programa de los 12 pasos de AA. O solamente un médico lo va a poder hacer, ¿no? Entonces, el proceso es hermoso y es complejo y se necesita un apoyo de varias áreas. Yo confío en el proceso porque yo soy una evidencia del proceso. Yo no he desarrollado nunca ninguna adicción, pero sí situaciones y procesos emocionales que los procesos psicológicos, psiquiátricos, médicos, espirituales me han ayudado a salir adelante. La mayoría de las personas cuando preguntan sobre el proceso o sobre la terapia es porque no queda muy claro qué es lo que sucede. En ocasiones en terapia ambulatoria van los pacientes y dicen, no, pues ¿por qué ya no fuiste al psicólogo? No, pues es que nomás me escucha y nomás me dice 2, 3 cosas y ya, ¿no? Entonces, como que no les queda claro qué es un proceso psicoterapéutico, porque realmente un proceso psicoterapéutico pues va más o menos así. Es ir a un lugar, porque ahí dentro de la clínica nosotros tenemos 6 consultorios, creo que sí son como 6 consultorios, entre la palapita, entre debajo del árbol, entre 2 consultorios cerrados. En todos estos espacios se ven 2 personas, ¿sí? Y empiezan a hablar sobre la vida, y empiezan a hablar de mamá, y empiezan a hablar de papá, y empiezan a hablar del yo pequeño, del yo adulto, de mis miedos, todo lo que estaba comentando Ángel. Y ahí justamente comienza el proceso. Obviamente cada especialista
El doctor decía, yo los estoy evaluando constantemente para saber cómo está su estado de salud, si tienen apetito, si están durmiendo bien, si no se enfermaron del estómago porque les cayó mal el pozole de ayer, si jugando fútbol uno se picó con no sé qué y ya se le hizo la pus en el dedo. O sea, todos y cada uno de nosotros, desde el enfoque que tenemos en la clínica, estamos cuidando que el proceso sea hermoso, porque sí funciona. En los adictos se tiene la idea de que no hay cambio. Y yo creo, porque cuando evalúo a pacientes, ¿no?, que me dicen, es que esa persona ya tiene 8, 9, 10 internamientos, y evalúo los internamientos, le digo, es que nunca tuvieron un proceso. O sea, no hay proceso. Hay encierros, ¿sí? Hay abstinencia por alguna situación, pero no hay proceso. Yo comentando algo similar el día de hoy en la mañana, cuando estábamos hablando de un paciente que está entrando a esta etapa de post-tratamiento, yo le comentaba, le decía, por ejemplo, yo ahorita estoy a dieta porque tengo una sesión de fotos en 10 días y me quiero ver bien. Y estoy empezando a comer más saludable, y ayer me subí a la caminadora y todo esto. Pero ¿por qué estoy haciendo esto? Estoy haciendo esto porque estoy consciente de que quiero cambiar un estilo de vida profundo para poder tener un beneficio de salud profundo, o solamente porque me quiero ver bien en las fotos. Con el adicto puede pasar algo similar. ¿Por qué él quiere dejar de consumir? ¿Por qué quiere llevar este proceso? ¿Quiere llevar este proceso para que no lo metan al bote? ¿Para que no le quitan a los hijos? ¿Para que la esposa no lo deje? ¿O porque quiere hacer un cambio profundo, real y consciente de hacer un cambio en su estilo de vida, ¿no? ¿Hacia dónde va el objetivo? Y el proceso ayuda a que la persona que está en esta dimensión de la realidad vaya encontrando esas anclas que lo ayude a hacer un cambio transformador de vida. Y la verdad es que sí sucede, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que tu pregunta fue muy hermosa, es muy extensa para mí. ¿Qué es el proceso? Híjole, porque aparte cada proceso, como lo decíamos, es diferente. Entonces, pero es el proceso, el momento de cambio en donde a través de las técnicas terapéuticas, médicas, psiquiátricas, espirituales, va haciendo que una persona cambie, ¿sí? Y que de repente, porque así es el proceso, fíjate qué hermoso es el proceso, en donde tú ya dejas de luchar contra la adicción. O sea, pareciera o se piensa que una persona en abstinencia, un adicto, siempre tiene que estar pensando, sintiendo si tengo ganas o no de consumir, ¿no? Como si ese fuera, se despierta y es, hoy tengo ganas de consumir o no tengo ganas de consumir. No, los procesos hacen que cambie algo tan profundo en el ser humano, en donde ya no es necesario estarte peleando con si quieres o no quieres consumir, simplemente sucede, así de simple. Simplemente suceden las cosas y simplemente estas conversaciones con la familia, porque de repente la familia va y no, y es que tú, y que de repente, o sea, porque hay confrontación. Ese es el proceso, esa confrontación. Ay, es que mi papá me dijo algo que me dolió mucho y estás llorando después de la terapia, o no lo quiero volver a ver porque estoy muy enojado con él, porque me hizo y él me quitó. Eso es el proceso. Hablar de esas emociones, hablar de ese resentimiento, hablar de esa vergüenza, hablar de esa culpa, volver a tener ese contacto. Todo ese es el proceso y en ocasiones sucede en diferentes tiempos, 30 días, 60 días, 90 días. A veces también le tenemos mucho miedo al tiempo, porque fíjate, yo te acabo de decir, en 10 días voy a tener mi sesión de fotos y quiero bajar tanto peso. Y entonces siempre tratamos de medir los cambios con el tiempo y queremos que sean rápidos. Yo me acuerdo una vez que andaba bien enfermo de la gripe, no me acuerdo si fue al doctor que le dije, oye, si me tomo como 5 pastillas, ¿no se me quita más rápido la gripe? O sea, porque a veces tratamos de influenciar el tiempo y presionar, ¿no? O sea, si hago esto, es más rápido. Y el proceso no es así. El proceso lleva su tiempo y tienen diferentes tiempos.
la parte física, la parte emocional, o sea, todo tiene la manera en que va cambiando. Entonces, bueno, te lo tenía que decir como para completar la pregunta. Ya estamos terminando, hay una o dos personas que faltan. Escuchamos sus preguntas y contestamos y terminamos el programa, ¿de acuerdo? Hola, soy Manuel García. Mi pregunta es, tengo un familiar que lo hemos metido a varios internamientos, pero no dura mucho en abstinencia, siempre recae. ¿Ustedes cómo es que llevan el acompañamiento después de la reinserción a la familia hacia la sociedad? Okay. Pues bueno, creo que esta pregunta va un poquito de la mano de la pregunta que hizo ahorita nuestro compañero. El tema de la reinserción sí es un tema complejo y muchas ocasiones poco seguido o poco, la familia pocas veces sigue las indicaciones que dentro de las instituciones se les dan a los usuarios. Porque una cosa es real, como lo comentaba ahorita Juanjo, ¿verdad? Hay instituciones en donde realmente no se lleva un proceso, solamente está encerrado el paciente, pero no lleva un tratamiento. Pero al final de cuentas es lo que la institución, el centro, la clínica puede ofrecer. El tema está en lo que yo como familia voy a realizar con lo que aprendí y lo que yo como paciente voy a hacer una vez que salga. Las herramientas que obtuve, las pocas o muchas herramientas, cómo las voy a aplicar en el exterior. Nosotros como clínica sí manejamos un protocolo de egreso en donde se le indica al paciente los pasos que debe de seguir. Uno de ellos es el acompañamiento de AA, el acompañamiento terapéutico. Pero no solamente eso, el paciente sale con un proyecto de vida. Durante su estancia en la clínica se le entrega un trabajo que justamente se le conoce así como proyecto de vida, a corto, mediano y largo plazo, 3 meses, 6 meses y un año, en donde el paciente debe de empezar a visualizar metas que sean alcanzables, porque esas metas van a servir como motivación para el paciente para seguir alcanzando las otras metas. Hablamos de reinserción social en cuestión a lo laboral, dónde vas a trabajar, dónde vas a vivir, con quién vas a vivir, a dónde vas a acudir a tus sesiones terapéuticas. ¿Quieres el acompañamiento conmigo? ¿Vas a querer otro terapeuta allá afuera? ¿Tu consejero va a ser el mismo? ¿Vas a buscar otro consejero? Tratamos de abarcar como diferentes áreas del paciente para que él se vaya con la mayor claridad posible, así como con la familia. Y tratamos también nosotros como clínica de estar en contacto con la familia respecto a cómo está el paciente, cómo va su evolución, cómo lo notan emocionalmente, y en dado caso de que el paciente pudiera como llegar o se llegara a percibir emociones que lo pueden estar haciendo o moviendo emocionalmente, orientándolo hacia una recaída, son temas que nosotros también trabajamos con el paciente. El tema o el problema o lo difícil de que el paciente se mantenga en abstinencia es justamente eso, que a veces dicen, yo ya estuve en mi proceso, yo ya sé qué hacer y yo ya quiero vivir mi propia vida. Y justamente ese tipo de pensamientos es lo que lleva a los pacientes a una recaída, porque se creen autosuficientes, creen que ya no necesitan apoyo, creen que ya con lo que aprendieron es suficiente, y realmente no es así. El paciente necesita comprender que este es un problema que lo tiene que estar trabajando día con día y estar en atención constante. Es como, por ejemplo, un paciente que tiene diabetes, ¿no? No porque el paciente ya haya tenido un tratamiento donde le están inyectando la insulina durante un año, ya al otro año ya no me la voy a poner porque yo ya estoy bien. Pues obviamente no es así. Debe de comprender que es una enfermedad crónica, que es una enfermedad que no se cura y que necesita de atención constante. Es la forma en como nosotros trabajamos con los pacientes para evitar como recaídas. No sé si respondí tu pregunta. Sí. Más o menos un tratamiento en rehabilitación de adicciones dura un año. Este familiar tuyo quería terminar su proceso de tratamiento y como si eso fuera el punto final, ¿no?, de su tratamiento, ¿no? O sea, yo ya salí del centro de rehabilitación, ya salí de la clínica y ya se acabó todo, ¿no? Yo ya terminé. Y la cuestión es de que justamente no termina ahí el proceso. Tiene que haber un seguimiento en toda la rehabilitación.
Si en el centro en donde estuvo lleva un proceso real, eso quiere decir que todos los días tiene que tener varias atenciones, terapia individual y grupal, y tiene varias actividades. Y entonces, al día siguiente que egresan del centro de rehabilitación, no tienen absolutamente nada. No hacen absolutamente nada, no van con nadie. Y luego pasa segundo día, tercer día, 5 días, una semana, un mes, y nunca fueron al psicólogo ni 1 hora, ni 45 minutos, nunca fueron a un grupo de AA, nunca fueron a evaluarse con el psiquiatra, se dejaron de tomar el medicamento. Entonces, yo hablo del proceso de rehabilitación como si fuera un tornillo. A ver, no sé qué tan tonto es el ejemplo. Pero cuando el paciente ingresa a la rehabilitación y tienes un tornillo y tienes una tuerca, y tú lo quieres meter así fuerte, el tornillo no va a entrar. De hecho, se va a lastimar. Vas a lastimar el tornillo, vas a lastimar la tuerca, vas a hacer fuerza y no va a entrar, ¿no? Entonces va despacito, ¿sí? Y vas. Y va entrando, va entrando, va entrando. Y de repente, el tornillo ya está adentro, medio adentro. El paciente sale de la clínica, quizás no completamente fundido con la tuerca, sino quizás en la puntita, digámoslo así. Y si ella llevó este proceso, aunque saliendo quisiera recaer, no puede salir. Porque hay algo que lo vincula a la familia, al trabajo, a sus metas a corto plazo. Y entonces dice, no, como que se me antoja y vi esto y todo, pero no, acaba de agarrarme mi trabajo, mi vieja me acaba de perdonar, por fin vi a mis hijos y no. Ok, la cuestión es que estando afuera, si no sigues el proceso, el tornillo poco a poco, de forma lenta, lo empiezas a sacar. Y de repente es que ya me fui a la fiestecita y no, yo no tomo. Pero ahí traes tu vasito rojo con tu rusa y agua mineral, o tu... cerveza sin alcohol. Cerveza sin alcohol, o esta bebida que también les encanta. Monster. Los Monster y todas esas cosas, ¿no? De bebidas como energetizantes. Entonces, no tomo, pero yo así. Entonces, pero ya andas en la fiesta, y ya andas en esto, y andas esto. Y eso es, yo le llamo tender la cama. Ya sabemos para dónde vamos. Y luego de repente ya no quieres contestar una llamada. Y luego de repente y no quiero que me estén vigilando, ¿eh? Y ya cuando empiezan a hacer sus rollos de que quieren ser independientes y déjame volar y que... Ay, Dios santísimo. Ya cuando empiezan a hablar mal del psicólogo, no, mamá, y no sabes lo que me decían allá adentro. Ya cuando empiezan así es porque ellos ya están entendiendo hacia dónde va. Todavía no hay recaída porque... A veces se da la idea de que la recaída es cuando el paciente consume, ¿no? O se mete algo. Y no, la recaída también es un proceso que para que un paciente consuma no quiere decir que pasó de un día a otro. Pasaron varias situaciones que lo llevaron otra vez al consumo. Entonces hay que cuidar que eso no empiece otra vez a suceder. Y luego las familias son bien interesantes. Porque de repente, este paciente que tenemos en seguimiento, justamente que les platicaba, el seguimiento que tiene en peculiar este paciente es de que se quedó a trabajar en la clínica. Y descansa 2 días adentro de la clínica, pero no sale. Apenas salió hoy a su descanso y regresó a dormir al centro de rehabilitación. Todavía no tiene la posibilidad de quedarse en su casa. Esas son las cosas que vamos... dependiendo del paciente viendo. Este puede tener dinero, este no puede tener dinero, esto vamos a hacer así. Y de repente la persona que ha estado sobre este hombre, tratando de ayudarle a que esté bien, es la primera persona que nos cuestiona y le dice a él, oye, ¿por qué no te dejan salir? No, yo ya voy a hablar con ellos para que te dejen salir. Y dice, ay, Dios mío. O sea, son los primeros que piden ayuda al centro de rehabilitación porque su hijo, su papá, bla, bla, está pasando algo, y son los primeros que les empiezan a meter cosas o ideas o a contrapuntear con el lugar que somos los que estamos de alguna manera llevando al paciente. Entonces, este tipo de cosas llevan al paciente a la recaída, ¿no? Entonces, tengo otra familia en donde la idea era de que el paciente egresara de un centro de rehabilitación para integrarse a otro centro de rehabilitación a trabajar. Y así ya habíamos acordado con la familia. Eso ya en una llamada así, mañana a tal día, a tal hora, vamos por él, no va a salir a tu casa, se va a ir y se va a integrar a trabajar acá.
primero va a ser sin sueldo y luego hablamos como 5 horas platicando de cómo iba a ser el proceso, de que su hijo iba a empezar a integrarse con la familia y demás. 3 horitos después me habla, ya fui por él y está aquí en la casa. Ay, pues a ver si quiere, déjame le digo a ver si quiere. Ay, Dios, a ver. O sea, para que la rehabilitación funcione, todos tenemos que estar de acuerdo y entonces ahí interviene mucho a veces la familia, el mismo paciente, ¿sí? Si el paciente quiere, él solito se integra y va a un grupo y demás, ¿no? Pero si él no quiere, él va a intentar recaer, va a empezar a sacar la rosquita y si la familia lo deja, va a recaer, ¿de acuerdo? Muy bien. Hola, bueno, mi pregunta ya es cortita porque ya me resolvieron muchas dudas ahorita. Entonces, yo estaba escuchando y veo que las recaídas son muy, muy comunes. Y aquí lo que me gustaría saber, en el caso de mi familia también tengo pues un familiar que recae y recae y recae. Y escuchaba que pues la familia pues muchas veces son los que los llevan al consumo. Ustedes como clínica también nos ayudarían a la familia a encontrar como las herramientas para que no recaiga o el proceso es únicamente con el paciente. Con los dos, pero fíjate que hay otra cosa que se me vino a la mente, la recaída dentro del proceso de rehabilitación lo marcan como parte del proceso de rehabilitación, porque en ocasiones por la misma dinámica de lo que es la adicción, es posible, no necesaria, pero posible, o sea, en ocasiones, dentro de los procesos que yo he visto de atención con mis pacientes, una recaída ayuda a, una recaída bien reencuadrada, ¿sí? Ayuda a que el paciente pueda tomar conciencia y a veces no necesita un tratamiento de 1 año, a veces necesita un tratamiento base y una recaída y un buen reencuadre. No sé si me explico como por ahí. Y claro que hay un proceso con la familia. La familia en ocasiones puede llegar a ser, se puede ver de 2 maneras. O puede ser un factor de protección o puede ser un factor de riesgo, ¿no? Es una de 2. O es algo que nos puede ayudar a construir la rehabilitación del usuario o hacer que el paciente pueda volver a recaer, ¿no? Aunque no debería ser como su obligación, digamos, de la familia, porque al fin y al cabo el paciente es el que tiene que tomar la decisión de vivir de forma diferente. Y si integramos, durante todo el proceso, se integra la familia a un proceso de rehabilitación, va a consulta con los terapeutas, llevan un proceso junto con el paciente y al salir de igual manera pueden llevar un proceso junto con el paciente, la terapia familiar. Pues creo que te respondió muy Sí. completo, ¿no? Sí, de hecho no lo marcamos como una posibilidad. A la familia se le dice que prácticamente tendría que ser de carácter obligatorio que ellos se apegaran al tratamiento, porque en muchas ocasiones la misma familia no entiende lo que es una adicción, no comprende los procesos, no entiende por qué está recayendo, no entiende lo que la familia está haciendo mal para que el paciente esté como en este proceso de recaídas. Entonces, realmente nosotros, obviamente es una sugerencia, porque tampoco lo hacemos como de carácter obligatorio que tenga que estar la familia constantemente, pero sí es una sugerencia en donde a la familia se le hace ver la importancia de llevar un proceso, que entiendan que no solamente el enfermo es quien está dentro de las instalaciones, sino que la misma familia también ha enfermado con el mismo paciente. Y justamente durante estos procesos terapéuticos es lo que se le hace ver a la familia para que genere una conciencia respecto a cómo se ha estado manejando, y no solamente hablando de adicciones, muchas ocasiones viene desde la infancia, desde el modelo de crecimiento que el paciente o el usuario tuvo con la familia, sin reglas, sin una estructura sólida, permisividad, carencia de límites, que cuando ya la familia llega al punto de querer hacer algo para el paciente, pues ya es demasiado tarde. Entonces justamente es importante que la familia se apegue para que comprenda y darle también herramientas a ellos para poder ser un sostén para el paciente y no un factor de recaída. Entonces sí es importante que la familia se apegue a un proceso.
¿Algo, Doc, para cerrar? Pues igual, los programas de prevención de recaída son de seguimiento, de prevención de recaída, y no pueden ser ajenos al abordaje intensivo, que es el tratamiento residencial. Son necesarios para evitar esto. Y bueno, recordemos lo que yo les comentaba, el abordaje de las adicciones debe de ser integral, y por supuesto que en la clínica tratamos de que sea integral, que sea de calidad, que sea atractivo. Y bueno, pues qué bueno que se resolvieron sus dudas. Aquí estamos siempre para ustedes. Pues igual, muchísimas gracias, chicos. Me gustó el programa. Creo que esto puede ayudar a muchas personas que nos puedan ver, para personas que quizás todavía no tienen acercamiento a alguna institución, no saben qué hacer con esta persona. Esta conversación que tuvimos les puede ayudar a resolver, y muchas gracias a todos los que nos están viendo por allá. Gracias a mi compañero Ángel. ¿Algo que tengas que decir para cerrar el programa? Pues de igual manera, ¿no? Pues gracias por las preguntas. A veces con las preguntas que ustedes hacen nos ayudan como a refrescar también como la memoria en cuestión al tratamiento, ¿no? Y también aclarar dudas, y que los que nos están viendo pues entiendan que hay opciones para tratamiento, que la adicción pues no es el fin de una vida, que hay opciones de tratamiento, y hay lugares profesionales en donde realmente pueden llevar los pacientes un tratamiento adecuado. De acuerdo, pues muchísimas gracias. Nos vemos hasta la próxima. Bye.